Vamos a dar inicio. ¿Me escuchas, Siri? Sí, que se oye bien. Ok, yo creo que ya son las 7:03. Creo que vamos a dar inicio con la charla. Sí se están pudiendo conectar, ¿verdad, Siri? Toda la gente que quiere entrar. Sí, ya los estoy admitiendo a la sala. Usted los va Todo admitiendo. bien. Perfecto, pues ahí los Sí, sigue admitiendo conforme vayan llegando. muy Y bien. voy a dar inicio yo a la charla. Les voy Sí, a pedir de todo favor que apaguen sus micrófonos, por favor, para que no se escuche el ruido en sus casas. Les comento, hay un chat en la parte de abajo a donde pueden mandar las preguntas. Por favor, pónganme su nombre y pónganme de dónde son, de qué parte de México o de qué país. Y pueden escribir la pregunta en el chat. Aquí me la van a pasar a mí y trataré de dejar en la parte final un momento para responder algunas preguntas referentes al tema de la bioestimulación estratégica para el cuajado mediante el uso de plasma cuajado, un producto de la empresa FEMSA que hoy nos patrocina para dar esta capacitación a todos ustedes. Entonces voy a iniciar con el tema. Bien, ¿cómo lograr una mayor cantidad de frutos? Depende de un adecuado sistema de reproducción sexual. Quiero que sepan que los vegetales tienen reproducción sexual, al igual que los seres humanos. A ver, hay un micrófono prendido por ahí. ¿Alguien tiene un micrófono y se está escuchando? Si hicieran favor de apagar su micrófono para que no se escuche. ¿O no lo puede apagar usted, Atsiri? Ver quién lo tiene prendido. sí, ya lo apagué. Perfecto. Le encargo cuando se escuche a alguien que les apague el micrófono. Les comentaba, miren, la obtención de frutos en los diferentes cultivos proviene de una adecuada reproducción sexual. En una flor, aquí les presento, por ejemplo, un corte transversal de una flor de tomate, en donde podemos observar sus órganos reproductores. Este es en vivo y me regreso. El gineceo es el órgano reproductor femenino y consta del estigma, que aquí es donde se encuentra el néctar, que nosotros le vamos a llamar exudado estigmático, el estilo y el ovario. Quiero mencionarles que cuando nosotros consumimos un fruto, por ejemplo, de aguacate o un fruto de fresa o un fruto de mango, en realidad lo que estamos consumiendo es el resultado de la reproducción sexual, pero en términos estrictos estamos consumiendo un ovario maduro y desarrollado, en cuyo interior existe un óvulo fecundado que nosotros le decimos semilla. Entonces, lograr un adecuado cuajado o un adecuado amarre depende del éxito que tengamos con la reproducción sexual. Hay una gran variedad de modalidades sexuales en los vegetales, al igual que en los seres humanos. Acá arriba está el androceo y aquí están los estambres. De los estambres, de aquí se suelta el polen, que es el gameto masculino, cae en el estigma, se hidrata, se nutre de Sobre carbohidratos, hipotenusa. se nutre de al nutrirse, germina como si fuera una semilla y emite una especie de raíz, pero en realidad es un tubo polínico
que se viene por aquí y fecunda a los óvulos. A mayor cantidad de polen que caiga en el estigma y germine, mayor cantidad de semillas, y mayor cantidad de semillas puede ser una fábrica de auxinas que dé frutos más grandes. Entonces tenemos que partir analizando que tenemos que ser cuidadosos de que los órganos reproductores androceo y gineceo estén sanos y que tengamos las condiciones edafoclimáticas para que se lleve a cabo la reproducción sexual. Ahí está una flor en vivo que ya ha sido mordida por un abejorro y ha sido polinizada. Al morderla, el abejorro junta los estambres con el estigma y suelta el polen. En fisiología vegetal definimos a la polinización como la transferencia de los granos de polen de la antera en el aparato reproductor masculino hacia el estigma, que es el receptor en el aparato reproductor femenino. Recuerden que los órganos se llaman androceo y gineceo. Entonces, dependiendo de el vegetal, algunos pueden autopolinizarse. Es decir, hay flores que son hermafroditas y tienen los dos sexos y se autopolinizan, no necesitan polen de otra flor. Pero hay flores que necesitan que el polen no sea de la misma flor y cuando el polen proviene de otra flor diferente, a eso se le conoce como polinización cruzada, que la mayor parte de las veces es la más recomendable. En los casos de polinización cruzada, en donde el polen de una flor llega a otra flor, hay 4 agentes básicos. A la polinización que lleva a cabo el aire se le llama anemófila. A la polinización que llevan a cabo los insectos se le llama entomófila. A la polinización que llevan a cabo los pájaros se le llama ornitofilia. Y a la polinización que se lleva a cabo por medio de agua cuando llueve se le llama hidrofilia. Estos son los mecanismos de la transferencia de polen de una flor a otra. Bien, aquí está una parte más descriptiva de los órganos reproductores. Miren, aquí está el estambre, aquí está un grano de polen que se suelta. El grano de polen cae aquí en el estigma. Quedamos que en el estigma hay néctar que se llama exudado estigmático. Ya les comenté que en este exudado estigmático, señores, existen nutrientes, principalmente aminoácidos y azúcares, que nutren al polen como si fuese una semilla, para que éste emita este tubo polínico, señor. Se venga por aquí y venga y fecunde a los óvulos que hay en el ovario. Al androceo también se le conoce como estambre. Entonces, así es como se lleva a cabo la reproducción. Les comento que hoy en día una de las maneras de bioestimular es enriqueciendo este exudado estigmático. Al concepto en fisiología se le conoce como fertilización estigmática. Y hoy en día hay bioestimulantes, como del que vamos a hablar el día de hoy, como plasma cuajado, que son especialistas en hacer control hormonal por un lado y por otro lado aplicar una gran cantidad de nutrientes. Les adelanto que plasma cuajado es un bioestimulante de última generación que trae tan solo 10% de 413 derivados metabólicos, es decir, 413 sustancias que pueden nutrir al polen. Trae los 3 principales aminoácidos que se encuentran en el exudado estigmático, que son la prolina, el ácido glutámico y el ácido gamma aminobutírico. Adicionalmente trae zinc, adicionalmente trae boro y adicionalmente trae una auxina sintética que promueve el flujo de sustancias vía floema hacia la fruta para que ésta amarre.
Por lo tanto, es algo muy complejo, de lo más complejo que hay actualmente en la bioestimulación para el cuajado, pero ya lo explicaré con calma más adelante. Voy a hacer un poquito de cultura general y a mostrarles algunas de las fisiologías florales en diferentes cultivos. Miren, por ejemplo, esta es una flor de un bell pepper, de un chile. Aquí se logra apreciar el estigma y este tubito que va hacia abajo es el estilo y la parte verde que está aquí es el ovario. Y aquí se aprecian los estambres, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estambres. Estos estambres sueltan el polen y el polen cae en el estigma y se lleva a cabo la polinización. Esta es una flor hermafrodita autopolinizable. Y miren, el momento de la reproducción en una ampliación se da así, miren. Esto, señores, es pornografía vegetal, es el momento de la antesis, es el momento de la polinización. Aquí está el estigma, miren. Está hermosísima. Está el estigma y está lleno de granos de polen, miren. Aquí se ve cómo el polen se vino de aquí hacia acá, miren. Estos granos de polen se hidratan y se nutren de estos nutrientes que les acabo de mencionar, germinan, emiten un tubo polínico que lleva la información del gameto masculino y llega hasta el ovario y fecunda a los óvulos. A esos óvulos fecundados nosotros les decimos semillas, pero en realidad son óvulos fecundados. Esta es una flor hermafrodita, pero hay muchos tipos de flores. Si ustedes aprecian hacia la derecha, miren qué hermosura de foto. Esto es justo a su derecha, el momento en que los estambres se le pegan al estigma para polinizarlo. Si ven cómo acá están separados, y este es justo el momento del coito sexual, justo el momento de la reproducción, cuando los estambres se le arriman y se le pegan para soltar inclusive el polen de manera más directa. Pocas especies pueden hacer eso. Entonces esa foto está hermosa en la derecha porque justo ilustra la manera en la que se lleva a cabo el acercamiento. Aquí está acercándose, miren todos, de aquí y todos se le pegan al estigma. Esta es una flor de una fresa. Si se fijan, la cantidad de estambres que tiene son muchos en comparación con unas solanáceas. Y la fresa tiene una peculiaridad en su fisiología de la reproducción. ¿Se fijan que tiene muchísimos estigmas? Chequen la cantidad, chequen qué hermosura, chequen la cantidad de estigmas que tiene aquí, miren. Y chequen la cantidad de estambres. Esto es el androceo y esto del centro es el gineceo. La fresa tiene la peculiaridad de no criar a los óvulos en el interior del ovario, sino que cada granito que le vemos a la fresa, al fruto que está formado, esa es la semilla y ese es el óvulo fecundado, pero la fresa no lo cría en el interior como un chile o como un tomate o como un aguacate. La fresa cría al óvulo fecundado llamado semilla en la parte exterior del fruto. Y cada uno de estos estigmas que logramos apreciar aquí genera una semilla y es uno de los puntitos que nosotros normalmente le observamos a la fresa. Esta es una flor de un arándano. Fíjense qué grande. Miren qué hermoso. Aquí está el estigma. Este es el estilo por donde se viene el tubo polínico. Y aquí está el ovario. Miren. El arándano, por ejemplo, es una especie que desarrolla mejor el fruto y da más tamaño y calidad si el polen que le cayó al estigma proviene de otra flor. La polinización cruzada es ventajosa en estos casos. Esta es una flor de una zarza. Ahí se ven los estambres y los estigmas.
Chequen este concepto. Dice aquí, una adecuada polinización trae como consecuencia un buen desarrollo del fruto. ¿Por qué razón? Ayer estaba dando un diplomado de aguacate acá en la ciudad de Uruapan, Michoacán, y les comento, por ejemplo, que en el cultivo de aguacate se requiere un mínimo de 40 granos de polen cayendo en el estigma para que la polinización se lleve a cabo de manera eficiente. Esto hace que el proceso reproductivo, fíjense, cuando las semillas se fecundan, estas se convierten en una fábrica de auxinas necesaria para el inicio de la división celular. A mayor cantidad de semillas que son óvulos fecundados, más grande es la síntesis auxínica interior, y eso puede dar como resultado un fruto de mayor tamaño. Así que la obtención de calibres lleva como prerequisito una excelente reproducción sexual, es decir, una cantidad alta y adecuada de polen cayendo en el estado de semillas para que éstas produzcan la mayor cantidad de auxinas y el fruto se cuaje, se amarre y crezca de manera adecuada. Aquí, por ejemplo, observamos una flor que no es hermafrodita y es la flor del nogal. Ahí se ve a su derecha una flor hembra y a su izquierda se ve una flor macho. Entonces, es indispensable, por ejemplo, en el manejo del cultivo de nogal, establecer un árbol polinizador con un árbol receptor. Y normalmente se alterna huichita como polinizador con otra variedad para que exista un árbol que tenga flores masculinas. Ahí está una flor de una granada. Ornamental. Miren qué hermosa la floración. Un almendro. Hay muchísimas modalidades en la reproducción, como ustedes lo pueden observar. Pero bueno, una vez que hemos visto y entendido el concepto de que el cuajado depende del éxito en la reproducción sexual de los vegetales, pasamos a analizar qué causas y qué cosas nos pueden alterar esta reproducción sexual y generar aborción. ¿Qué es la aborción? Es, en términos de fisiología, lo que se conoce como abscisión floral, o caída de flor o caída de fruto. ¿Qué causas? Miren, voy de una por una. Una alta temperatura, por decir, en cultivos hortícolas, arriba de 32, 35 grados centígrados, puede ser que el polen se deshidrate. Si el polen se deshidrata, se muere. Las bajas temperaturas normalmente vienen asociadas con alta humedad relativa y la mayoría de los polens no pueden germinar abajo de 7 grados centígrados. Por lo tanto, una temperatura muy fría puede ser una causa de aborción. En aquellos cultivos que requieren polinización cruzada, la falta de viento o la ausencia de insectos polinizadores puede ser que lleve al traste. Tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, el problema de mango niño en el sur de México no es un problema de crecimiento del fruto, es un mango pequeñito que no tiene semilla. La flor femenina tiene un periodo de receptabilidad. Si pasa cierta cantidad de tiempo y no es fecundada, esta comienza a hacer desarrollo partenocárpico. ¿Qué es un fruto partenocárpico? Aquel que creció sin haber recibido el gameto masculino
y no puede crear semilla porque precisamente su óvulo no fue fecundado, y al no tener semilla no tiene síntesis auxinas y se queda pequeño y se le llama mango niño. Cuando no hay polinizadores o no hace aire suficiente en los mangos, se genera mucho este problema, que el polen está inviable o fue dañado por alta, baja temperatura, baja humedad relativa, se deshidrató y la flor femenina se la pasó esperándolo y nunca llegó. Y el fruto comienza a desarrollarse, pero de manera anormal. La falta de agua y el exceso de sales pueden ser otra causa de aborción. Una deficiencia de un microelemento, por ejemplo, zinc o boro, puede evitar la germinación del tubo polínico. O, por ejemplo, un exceso de un macroelemento, un exceso de nitrógeno, con una deficiencia de boro, puede dar al traste con la reproducción sexual. Entonces, es muy importante mantener una nutrición vegetal balanceada que evite que nuestros cultivos aborten a causa de una mala nutrición. Ahí está el exceso de nitrógeno. Un descontrol hormonal muy alto, por ejemplo, las gibberelinas en algunos cultivos en dosis bajas, promueven el cuajado. Pero si se eleva la dosis de las gibberelinas, hacen el efecto inverso. Por ejemplo, en cítricos, una dosis de gibberelinas baja entre 5 o 7 partes por millón puede generar cuajado. Pero si te subes a 30 partes por millón, puede generar aborción. Entonces, mucho cuidado con el descontrol hormonal. Miren, esto es un exceso de nitrógeno, por ejemplo, y este chilar casi no tiene fruta. Está muy bonito, está muy verde, pero si se fijan, los entrenudos están muy largos. El problema es un exceso de fertilización nitrogenada. Si ven abajo, casi no hay fruta. Muy poca. No está amarrando. Alta temperatura, alto estado de hidratación, con alto nivel de nitrógeno, le estamos dando un mensaje a la planta que queremos que siga vegetativa y no generamos el desarrollo, el cambio de la fase vegetativa a la fase reproductiva. Así que mucho cuidado con cometer alguno de estos errores, porque si esto fueran sandías, melones, calabacitas, no cuajarían, al igual que esta solanácea. La falta de luz. Señores, por ejemplo, en frutales, la poda de luminosidad es una estrategia para mejorar la penetración de luz en los árboles y mejorar el cuajado y el amarre. En términos generales, los vegetales requieren luz para cuajar. A diferencia de los humanos que les gusta en la oscuridad o les gusta estar ocultos para tener sexualidad, en los vegetales es todo lo opuesto. La luz es un factor que promueve y motiva la reproducción. De hecho, muchas flores en muchos cultivos, si están sombreadas, por ejemplo, en sandías triploides, si la flor está sombreada y hay mucho follaje y la flor no recibe luz, la flor aborta. Entonces, la luminosidad es muy importante. Miren, la humedad relativa es un factor que determina en gran parte el éxito en el cuajado. El óptimo en la mayoría de los cultivos de humedad es entre 60 y 65%. Humedades relativas en el ambiente más altas hacen que el polen se apelmace y se hidrate mucho y no se suelta. Humedades relativas muy bajas, 20-30%, hacen que el polen se reseque y se deshidrate y se muera. Por lo tanto, la mezcla de un viento seco con baja humedad relativa normalmente terminan matando el polen y ocasionando aborción en nuestros cultivos. Entonces, el exceso de humedad. Fíjense que la mayoría de los cultivos en el mundo durante la etapa de floración responden muy bien a un estado de hidratación moderado, que no estén muy pasados de humedad. Entonces, el exceso de humedad puede ser una causa, ¿no? Otra causa de aborción que puede dar al traste con nuestro proceso de amarre y cuajado es, si ustedes tienen botrytis en una flor o tienen alternaria o tienen xanthomonas o pseudomonas, son dos bacterias y dos hongos de los más importantes que atacan a la flor,
obviamente el proceso de reproducción no se va a llevar a cabo. Es importantísimo mantener un alto nivel de sanidad. Un ejemplo, una alta presencia de trips puede deformar y dañar al fruto. Entonces, tener plagas o enfermedades puede ser causa de aborción. Fotoperiodos muy cortos, hay algunos vegetales, algunos ornamentales que responden bien a los fotoperiodos cortos, pero en su gran mayoría, la mayor parte de los cultivos requieren fotoperiodos de intermedios a largos. Entonces, este puede ser otro factor. Bien, ¿qué podemos hacer, señores, para mejorar el cuajado y evitar la abscisión? Es decir, ¿qué estrategias de control abscisivo podemos llevar? Señores, antes de que lleguen a la reproducción en sus cultivos, balanceen su nutrición. Hagan un análisis foliar, un análisis de suelo completo y busquen excesos de minerales o deficiencias de estos. Eso puede ser una muy buena. Chequen en su suelo si tienen el pH, la conductividad eléctrica adecuada, la relación de absorción de sodio, su porcentaje de sodio intercambiable, su capacidad de intercambio catiónico, etcétera, en un buen estado. El monitoreo y el establecimiento de estaciones agroclimáticas son de gran ayuda. El monitorear el viento, la temperatura, la humedad relativa, cuando menos, son las 3 variables climáticas más importantes. Si bien no las podemos manejar, al menos nos informan de que vamos a tener problemas de cuajado. Si yo tengo 3 días seguidos en un tomate o en un chile y ya tengo 3 días a 17 grados centígrados con la humedad relativa al 85-90%, esta información climática me dice que no voy a cuajar y que voy a perder ese set de floración. Hay que monitorear las aplicaciones de hormonas. Recuerden que un exceso de una hormona o una deficiencia o un desbalance cuantitativo entre las hormonas puede generar aborción. Un exceso de gibberelinas puede generar aborción. Un exceso, obviamente, síntesis de ácido abscísico y etileno pueden o son las hormonas que normalmente detonan la abscisión. Se llama abscisión porque hay una zona donde se une el pedúnculo del fruto con el tallo y esta tiene una llamada zona de abscisión que se llena precisamente de ácido abscísico y se taponea el flujo floemático de los fotosintatos que vienen de las hojas hacia la fruta. Y al impedir el flujo, este ácido abscísico ocasiona la caída del fruto. Hay que estar monitoreando plagas y enfermedades, que no haya absolutamente nada durante el proceso reproductivo. Si se fijan, aquí la estrategia es cuidar que el árbol pueda tener una reproducción sexual sin alteraciones. ¿Qué más podemos hacer? Todos los elementos minerales, los 17 requeridos, son importantes, pero el nivel de fósforo, de zinc, de boro, de fierro y calcio, vía foliar y vía suelo, son preponderantes. El nitrógeno y el alto estado de hidratación pueden jugar en contra de un adecuado cuajado. Miren, hay 3 aminoácidos que se utilizan fuertemente para fertilizar el estigma. Uno de ellos es el ácido gamma aminobutírico, que es el encargado del direccionamiento del tubo polínico, y hay otros 2, el ácido glutámico y la prolina, que son nutrientes indispensables para el polen. También hay glucosa, fructosa, galactosa en este exudado estigmático. Así que mantener un alto nivel de estos 3 aminoácidos con un alto nivel de carbohidratos en el exudado estigmático puede dar como consecuencia una muy buena polinización. Normalmente mantener un pH 5.56 en la mezcla de aspersión cuando se aplican bioestimulantes en nuestros cultivos, especialmente si se acidifica con ácido cítrico, puede ser muy beneficioso. pHs muy ácidos o pHs muy alcalinos, una aplicación de cal o un caldo bordelés a pH 11 puede hacer que se sufra un proceso de hidrólisis alcalina
y se generen reacciones antagónicas y tóxicas y la planta aborte. Entonces, adicionar una fuente eficiente de aminoácidos completos al inicio y durante la floración, un producto que traiga los 20 aminoácidos esenciales para la vida, es siempre bienvenido como estrategia de bioestimulación para lograr un adecuado cuajado. Bien, en el caso de frutales, señores, es importantísimo podar para meter luz a la madera interior y que el árbol no cuaje solo en la periferia. Un árbol mal podado que está sombreado en su interior solamente va a agarrar fruta en la parte exterior. La poda de luminosidad tiene un alto nivel de influencia en el cuajado. Si les pega la luz a las flores de manera interna, estas pueden generar frutos. Y bien, y vamos a entrar ahora sí a explicar qué es plasma cuajado de la empresa FEMSA y cómo nos puede ayudar un bioestimulante. Antes que nada, si se fijan en el enfoque que le doy a la charla, tenemos que analizar muchas variables fisiológicas, cómo está el androceo, cómo está el gineceo, cómo está la temperatura, cómo está la humedad relativa, cómo están las plagas, cómo están las enfermedades, para lograr un adecuado cuajado. Bioestimular, señores, es el arte de conocer las variables involucradas y creer que por aplicar 1 litro de un bioestimulante con eso ya garantizan el cuajado. No. Se requiere que todas las variables estén en orden. Y los bioestimulantes como plasma cuajado son una herramienta para asegurar, para acelerar y para promover el proceso de amarre. Pero por sí solos no pueden generar cuajado. Aunque apliquemos plasma cuajado, si hace frío y está chipi chipi, va a ser muy difícil que cuajemos. Estemos conscientes de las limitaciones que como humanos en la agronomía tenemos. Pero si las demás condiciones están, digamos, en estándares ligeramente óptimos, plasma cuajado puede ser un bioestimulante que promueve la adecuada reproducción sexual. Miren, les comento que más del 90% de los bioestimulantes, por cuestiones de registro, no puede poner exactamente qué es lo que contienen, porque si no, no podrían registrarlo por la complejidad de sus ingredientes activos. Les voy a comentar un poquito cómo funciona plasma cuajado. Miren, plasma cuajado es uno de los más complejos bioestimulantes del mercado. Punto número 1. Contiene los 3 aminoácidos básicos que nutren el estigma y que hacen fertilización estigmática. Contiene, les voy a decir porque no viene en la ficha, 5,000 partes por millón de ácido glutámico, 5,000 partes por millón de ácido gamma aminobutírico y 50,000 partes por millón de prolina. Es decir, trae los 3 principales aminoácidos que nutren y direccionan el tubo polínico. Punto número 2, trae 2 minerales que promueven el adecuado cuajado. Trae zinc y trae un 2.8% de boro. El boro es importantísimo en la germinabilidad del polen. Y el zinc es un catalizador de la síntesis auxínica inicial durante el cuajado. Entonces, repito, los 3 aminoácidos esenciales, ya les dije sus concentraciones que fertilizan el estigma, glutámico, gamma aminobutírico y prolina. Los 2 microelementos más importantes durante el cuajado, que es zinc y que es boro. Tercer grupo de sustancias. Tan solo aquí ya llevo 5 ingredientes activos. Pero ahí les va esta. Plasma cuajado contiene 10%, es decir, 100,000 partes por millón de prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Son derivados metabólicos de la actividad de microorganismos benéficos. Dentro de ellos, ácidos orgánicos, proteínas, vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos, péptidos,
etcétera, etcétera. Entonces, un 10%, la parte más concentrada de plasma cuajado, son prebióticos. Y aquí tan solo son 413 sustancias las que contienen los prebióticos que plasma cuajado tiene. 413 más 5 que ya llevamos 418. Pero ahora vamos a la parte más interesante de plasma cuajado. La hormona encargada de inhibir la acumulación de ácido abscísico para que el fruto se desprenda y se caiga es una auxina. Normalmente la auxina natural que se usa para esto es el ácido naftalén acético. Pero hay una auxina sintética 100 veces más potente que esta, que es la amida del ácido naftalén acético. Plasma cuajado trae 7,800 partes por millón de anamida. ¿Para qué sirve la anamida durante el cuajado? Miren, la anamida, número 1, inhibe la aborción. Punto número 2, ocasiona una interconexión floemática de la savia elaborada que conecta al tallo con la flor y genera un vacío, es decir, genera un arrastre de fotosintatos de las hojas hacia la flor y hacia la fruta. Entonces, si se fijan, plasma cuajado es un bioestimulante muy complejo que tiene muchísimos modos de acción. Repito, gamma-aminobutírico, germina, dirige el tubo polínico. Prolina y glutámico nutren fuertemente al polen. Boro promueve la germinabilidad del tubo polínico. Zinc promueve la adecuada reproducción y la síntesis enzimática, sobre todo la transformación para la síntesis auxínica. Los derivados metabólicos nutren a toda la planta y nutren al estigma. Proveen una gran cantidad de fotosintatos extras. Por si por alguna razón la planta no está comiendo bien o por si por alguna razón climática no hay las condiciones adecuadas, plasma cuajado es un golpe hormonal, orgánico y microbiológico de 3 grandes grupos de sustancias. Entonces, en términos generales, ese es plasma cuajado. Si nosotros sabemos manejar las variables que yo mencioné inicialmente, conocer la temperatura, la humedad relativa, el estado de hidratación, una correcta nutrición, plasma cuajado puede ser un excelente aliado en la búsqueda del amarre de la fruta. Miren, menciona aquí que incrementa el número de frutos amarrados, disminuye la caída de fruta, promueve una polinización más vigorosa y un periodo de crecimiento del tubo polínico menor debido a la concentración de ácido gamma-aminobutírico. Puede actuar como inductor floral en frutales perennifolios y en cítricos. Debido a su concentración de zinc, de boro y de prebióticos, puede mejorar la nutrición y la germinabilidad del polen. Fíjense que al germinar, nutrirse de manera más adecuada una mayor cantidad de granos de polen, plasma cuajado puede promover la fecundación de una mayor cantidad de óvulos. Y recuerden que una mayor cantidad de óvulos finalmente es mayor cantidad de semillas, y mayor cantidad de semillas es una síntesis interna auxínica más alta que puede generar frutos de mayor tamaño. Entonces, creo que queda claro la complejidad y lo interesante de un producto como plasma cuajado, como un coadyuvante, como una herramienta para generar una adecuada reproducción sexual. Sus dosis están un poquito altas aquí en donde menciona la empresa, pero en cultivos hortícolas pueden andar entre medio litro por hectárea y máximo 1 litro. Desde inicio de floración, en plena flor abierta y a inicio del cuajado. Normalmente se pueden hacer en la mayor parte de los cultivos 3 aplicaciones. En el caso de frutales, por ejemplo, en aguacatero medio litro es más que suficiente, pero hay otros frutales que pueden requerir entre 1 litro o 1,5 litros por hectárea, siempre desde el inicio de la reproducción sexual. Previo a la antesis,
durante la antesis, flor abierta, y a inicio de la caída de pétalos y al inicio del desarrollo del fruto. ¿Por qué hay que hacer una última aplicación aun y cuando ya haya cuajado el fruto? Porque mediante la utilización de esta auxina sintética promovemos la retención del fruto. Así que plasma cuajado no solo es un bioestimulante para cuajar, sino también es un bioestimulante para retener la fruta y que no se nos caiga posterior al cuajado. Así que si alguien tiene alguna duda con respecto a cómo funciona plasma cuajado, qué contiene, puede escribir su duda en el chat. Creo que me quedan, son ya 7:45. Quisiera dejar unos 15 minutitos. Estamos programados para que la capacitación dure 1 hora. Entonces, no sé si ya haya algo de preguntas. Atsiri. Aquí tenemos la primera. Luis Camacho, saludos, preguntan: ¿cuál es el modo de acción de la hormona que contiene plasma cuajado? Creo que lo acabo de responder. La hormona que contiene plasma cuajado es una auxina sintética y el modo de acción es la retención de fruta y el acarreo de fotosintatos de las hojas hacia la fruta. ¿Qué sucede, dice, si lo combino con citosininas? Puedes combinar, por ejemplo, Ana-amida con benciladenina o con benzilaminopurina. Solamente checa que sea un producto que no traiga más de 3,000 partes por millón y puedes hacer una complementación. Las citosininas también tienen un efecto en el cuajado. No tan fuerte como la retención de fruta que hace Ana-amida. Una citocinina natural normalmente es mucho menos potente que esta auxina sintética, pero la utilización combinada con una citocinina natural puede resultar complementaria y beneficiosa. Déjenme revisar si hay alguna otra pregunta. Dice Rigo, saludos a Rigo. En el caso de berries, especialmente frambuesas, ¿cuál es la dosis adecuada? En frambuesas, la dosis adecuada es entre 500 y 750 mililitros por hectárea. Previo a la antesis, durante la antesis y una aplicación en el inicio del desarrollo del fruto. 3 aplicaciones. Normalmente por la mañana. Normalmente es muy recomendable en todos los cultivos que el día que se vaya a aplicar una hormona que acarrea agua y nutrientes y fotosintatos, ese día la planta esté bien regada, ese día la planta esté bien nutrida. De preferencia den un riego pesado, bueno, no en exceso, pero una lámina extra y den una fertilización de golpe. Porque si ustedes aplican plasma cuajado, es tan potente que si la planta está mal nutrida y deshidratada, puede presentar un síntoma como si hubiese deshidratado ligeramente a la planta, lo cual es normal. Para evitar este efecto es bien importante que ustedes hidraten y nutran a su planta, le hagan una especie de preparación fisiológica para que ésta esté más receptiva y el efecto de plasma cuajado sea mucho mejor. Bien. Dice Oscar Reyes, ¿cuál es la reacción con un fungicida y por qué? No entiendo la pregunta, no entiendo por qué tendrían que mezclar plasma cuajado con un fungicida. Pero intentando entender la pregunta, si lo que preguntas es si plasma cuajado se puede mezclar con fungicidas, sí se puede mezclar con fungicidas, siempre y cuando tú tengas un pH 5.5 en la mezcla de aspersión y tu conductividad eléctrica no supere los 6 decibelios por metro. Bajo esas condiciones no hay ninguna reacción al mezclar plasma cuajado con un fungicida. Bien, dice, saludos a Jesús desde el estado de Chiapas. En 15 días voy a ir a ver mangos a Chiapas. ¿Qué recomendación para el cultivo de maíz y en qué etapa aplicar? En maíz se aplica de medio litro a 1 litro por hectárea a inicio del proceso reproductivo. ¿Cuál es el inicio del proceso reproductivo en maíz? Cuando inicia a espigar. La primera aplicación cuando la espiga viene saliendo, una segunda aplicación a espiga abierta y una última aplicación posterior a la madurez de la espiga. Saludos a Miguel Arcos de Bahías en Huatulco.
Creo que anduve por allá en las papayas. ¿En qué etapa sería la primera aplicación y su dosis? Y la segunda aplicación, ¿a los cuántos días? En el caso del papayo hay una historia diferente, dado que el papayo es un árbol perenne que presenta varios sets de floración. Entonces, ahí hacen falta mayor cantidad de aplicaciones. Normalmente, Miguel, se tendría que hacer una aplicación de plasma cuajado por cada set de floración. Es decir, cada que tu papayo aviente una nueva flor y esté cuajando, tú tienes que hacer una nueva aplicación. Las dosis en papayo son de 750 mililitros a 1 litro por hectárea. Normalmente hay que hacer la aplicación por la mañana, hay que regar y hay que nutrir. Posteriormente, cada que emita un nuevo set de floración, haces una nueva aplicación. Dice Jesús Jiménez, mencionó en su presentación excesos y deficiencias hormonales. En caso de jitomate, ¿cómo identificar esos desbalances hormonales en etapa de floración? Necesitas, Jesús Jiménez, tener mucha experiencia con respecto a los síntomas y excesos con las principales hormonas. Por ejemplo, un exceso de giberelinas hace que tú tengas tallos largos y delgados. Un exceso de auxinas hace que tu planta tenga dominancia apical y vaya hacia arriba. Un exceso de citocininas hace que tu planta crezca más de manera lateral. Entonces, si tú tienes un exceso, por ejemplo, de ácido abscísico o de etileno, tu planta no crece y aborta. Entonces, ahí hay que leer un poquito con respecto a los síntomas de los principales excesos que las hormonas pueden generar, no solo en tomate, sino en cualquier cultivo. Pero creo que con eso te doy una buena idea de algunos síntomas de excesos hormonales en el cultivo de tomate. Bien, dice, en el área de Tepic, mucho aborto de flor se puede combinar con insecticidas en aguacate. No entiendo bien la pregunta. O sea, lo que me quiere decir es que en Tepic hubo mucho aborto de flor. Y me pregunta si plasma cuajado se puede combinar con un insecticida en aguacate. Sí, sí se puede combinar. Solo checa que ninguno de los productos con los cuales lo combinas tenga una fuerte reacción alcalina. Por ejemplo, con cobres, con cal de reacción alcalina, con caldo bordelés no se puede mezclar. Con un insecticida se puede mezclar, inclusive es beneficioso porque logras, por los azúcares que contiene plasma cuajado, puedes lograr, por ejemplo, mejor control de trips en floración o de chicharrita en aguacate. Entonces, sí puedes mezclar plasma cuajado con un insecticida. Siguiente pregunta. Dice Huberto de Jesús, ¿qué dosis sugiere aplicar de plasma cuajado y en qué frecuencia? Necesitaría saber en qué cultivo, porque no, en la pregunta no viene en qué cultivo quiere la dosis y la frecuencia. Dice Oscar Huerta, una buena dosis para fresa por tambo de 200 litros y qué frecuencia se puede aplicar tomando en cuenta los puntos que hizo mención de nutrir y dar un buen riego. Bien, en 200 litros de agua tú puedes poner 300 mililitros de plasma cuajado, entre 300 máximo 400, y haces una aplicación por cada set de floración. Ves que vas teniendo fruta que va cuajando, pero en la parte central la fresa sigue floreando. Entonces, cada que vayas por una nueva cosecha, haces una nueva aplicación. Tú puedes hacer en fresa hasta una aplicación semanal de plasma cuajado a dosis de 300 mililitros en 200 litros de agua. Adicionalmente, recuerda nutrir y regar. Dice, saludos a Jesús Luna de Copándaro. En cuestión de cebollas para producción de semilla, ¿en dónde es más recomendable la aplicación? Durante la apertura floral. Desde que comienza a aparecer el capote floral, haces la primera aplicación. Cuando la flor abre, haces una segunda aplicación. Y la última aplicación cuando comienza a aparecer el grano negro en la semilla. Haces 3 aplicaciones en cebolla para semilla. Bien, vamos a ver si hay alguna última. Voy a cerrar Atsiri y voy a dejar de compartir para que pueda usted compartir la diapositiva de FEMSA.
Les comento, señores, que FEMSA está en búsqueda de distribuidores. Es una empresa relativamente nueva que está buscando penetración nacional. No solamente tiene plasma cuajado, tiene más de 20 bioestimulantes estratégicos, desde enraizamiento hasta crecimiento del fruto. Tiene plasma root, que es un enraizador. Tiene plasma estrés, que es un extracto de Ascophyllum con salicilatos. Tiene plasma microbiology, que es una mezcla de 3 microorganismos benéficos con prebióticos para aplicación vía suelo. Tiene peptón, que es un producto a base de un hidrolizado proteico de harina de sangre, riquísimo en aminoácidos, 85% total de proteína, 16% de aminoácidos libres. Tiene plasma cuajado, tiene plasma engorde y tiene una línea de plasma para microelementos, fierro, zinc, molibdeno, níquel, boro. Tiene también la distribución exclusiva de una línea de prebióticos de Agrigrow, una empresa americana. Agrigrow Ultra, Foliar Blend son 2 de los principales productos, y Agrical que distribuye. Entonces, la empresa FEMSA está en búsqueda de distribuidores. Si hay algún interesado, pueden comunicarse a la empresa. Ahí está el correo y el celular. Y déjenme ver si ya no hay más preguntas. Al parecer fueron todas las preguntas a Siri. Yo no sé si tenga más. Si no, quedan 5 minutitos. Si alguien más tiene alguna pregunta, la puede escribir. Ahorita le paso otras 2 que quedaron ahí. Quedaron 2. Perfecto. Pásemelas y o si quiere, díctemelas aquí para que ya no me las escriba. Y así ya no perdemos tiempo. Y en los 5 minutos alcanzo a responderle a las 2. Dígame la primera, Atsiri. Dice, saludos desde Venustiano Carranza, Michoacán. En caso de sandías, para poder aumentar la producción en sandía, ¿cuál es la dosificación, la etapa adecuada y las repeticiones del producto? Perfecto. En sandías, cuando comienza la emisión floral de la guía del primer set de floración, antes de que abra la flor, se hace la primera aplicación a una dosis de 300 mililitros por 200 litros de agua. La segunda aplicación se hace cuando el segundo set de floración de la sandía comienza la apertura floral. Y una tercera aplicación se hace si logras que en la misma guía cuaje una tercera en la parte más delgada de la punta. Pero normalmente de 2 a 3 aplicaciones son requeridas en sandía. Una vez que ya tienes los 3 frutos cuajados en la guía, dejas de aplicar plasma cuajado y comienzas a aplicar plasma engorde en la misma dosis. Siguiente pregunta. Dice, en pepino bajo malla sombra, ¿con qué frecuencia se puede aplicar? Cada 10 días en pepinos en malla sombra se puede hacer una aplicación o hasta una aplicación semanal como máximo. Pero hay que recordar en las mallas que las temperaturas son altas. No es muy recomendable hacer la aplicación de plasma cuajado en las horas de máximo calor. Normalmente entre las 6 y las 11 de la mañana, habiendo regado y nutrido al cultivo. Porque el pepino es un cultivo muy susceptible a la deshidratación. Y plasma cuajado, como genera un acarreo de agua y nutrientes de las hojas hacia la flor y fruta, puede llegar a haber síntomas notorios, especialmente en pepino, como si se hubiese deshidratado. Estos son pasajeros y en 24 horas desaparecen, pero lo mejor es hidratar y nutrir al pepino. Y en el caso de pepinos en malla sombra, no aplicar a las horas de máximo calor. ¿Serían todas, Satsiri? Hay otra, dice, ¿cuántas aplicaciones recomienda en aguacate? En aguacatero, dependiendo si tienes flor de María, si tienes Méndez o si tienes Hass, pero normalmente 3 aplicaciones. La primera aplicación antes de la apertura floral, cuando la yema revienta. Una aplicación a flor abierta, en plena floración, cuando el árbol amarillea y blanquea de flor. Y la última aplicación a inicio de formación de cerillo. Recuerden que esa aplicación es una aplicación quizás la más importante porque esta es para la retención de la fruta, para que no se caigan los cerillos. Entonces, 3 aplicaciones en aguacatero son más que suficientes. La dosis en aguacatero es ligeramente más baja a lo que viene en la recomendación de FEMSA. Pueden ser 500 mililitros por hectárea
solamente. Con eso puedes obtener un buen efecto. En la última aplicación, cuando ya no tienes flor abierta, que ya tienes cerillo, ahí le puedes subir la dosis a 750 mililitros. Pero la flor del aguacatero es muy sensible cuando está flor abierta. Entonces usa la dosis baja en flor abierta y usa la dosis alta cuando ya tengas cerillo. Otra pregunta dice, ¿se puede combinar con plasmas engorde cuando tenemos corte de pepinos y flores nuevas? Normalmente no es muy recomendable aplicarlos juntos. Puedes alternar una aplicación de plasma cuajado con una aplicación de engorde. De hecho, ambos contienen anamida, solo que la concentración de anamida en engorde es mayor que la concentración de anamida en plasma cuajado. Hace rato me equivoqué y di la concentración de 8,000 partes por millón, pero esa no es la de cuajado, es la de engorde. Cuajado solamente trae 5,800. Entonces, dado que ambos contienen la misma hormona, no es muy recomendable combinarlos juntos porque la concentración de la hormona se eleva. Entonces, una aplicación de plasma cuajado y luego una aplicación de engorde. De hecho, plasma cuajado, debido a que trae amida, también te sirve como engordador. Y los prebióticos que trae plasma cuajado no los trae engorde. Entonces, plasma cuajado te puede servir con un doble propósito. Entonces, no los apliques juntos, alterna una aplicación de cuajado con una de engorde. Tenemos otra pregunta y dice, ¿es sustancial el efecto del TRIPS en zarzas en floración en el gineceo y androceo? Claro, es determinante. No solo los TRIPS. El día martes estuve en Los Reyes viendo el colapso, por ejemplo, en zarzamoras, que fue ocasionado por araña. Un alto nivel de TRIPS o un alto nivel de araña pueden dar al traste con la reproducción en berries. Entonces, es determinante y es indispensable tener un adecuado control de araña y de TRIPS en cualquiera de los berries. También preguntan que si plasmas cuajados se puede clasificar como translocador. Sí, de hecho, debido a la función de la anamida, es un translocador. De hecho, plasma engorde y plasma cuajado traen anamida. Por ejemplo, en tubérculos, en papa, por ejemplo, acarrean fotosintatos de hojas hacia tubérculo. Entonces, ambos los dos pueden ser translocadores. Muy bien, Inge. Ya la última pregunta, nos preguntan si el limón persa, ¿cuántas aplicaciones se pueden realizar? Bien, el limón persa se deben de hacer 2 aplicaciones nada más. Solamente hay que tener mucho cuidado porque al igual que el aguacatero, la flor del limón persa es muy sensible a un producto tan potente como plasma cuajado. Las dosis pueden andar entre los 300, los 400 mililitros. La primera aplicación en plena floración y la segunda aplicación a inicio de formación del cerillo. 2 aplicaciones de limón persa pueden ser más que suficientes a esas dosis. Bien, señores, si no hay más preguntas, creo que hubo bastantes, alcanzamos fácilmente a responderlas todas y tenemos una hora pasadita de la exposición y las preguntas. Le agradezco a la empresa FEMSA la invitación que me ha hecho para dar esta capacitación. Siempre es un gusto trabajar para ustedes. Saludos a todos los colegas de FEMSA y muchas gracias a todos los asistentes por su asistencia. Espero haberles dado una buena noción de lo que es la reproducción sexual en vegetales y los mecanismos de acción de plasma cuajado. Que tengan un excelente fin de semana y me despido, su amigo Mauricio Navarro. Que estén bien. Hasta luego.